Cuenta una antigua leyenda india que hace muchos siglos, un sabio presentó a su rey un juego fascinante. Ujú. Un juego diseñado supuestamente para ilustrar los principios más profundos de la estrategia, de la reflexión humana. Eso es. El rey quedó tan absolutamente maravillado por la elegancia geométrica de este invento que, en un arrebato de generosidad, ofreció al sabio cualquier recompensa que deseara. Y la respuesta del sabio fue engañosamente modesta. Muy engañosa, ¿sí? Pidió un solo grano de arroz en la primera casilla del tablero, 2 granos en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la cuarta, y así sucesivamente, duplicando la cantidad en cada una de las 64 casillas. Una barbaridad matemática. Totalmente. Al rey le pareció una petición casi ridícula, en plan, una minucia para un monarca, y aceptó de inmediato. Pero, a ver, cuando los matemáticos de la corte empezaron a hacer los cálculos reales, el pánico sustituyó al asombro. Lógico. Esa progresión, que parecía inofensiva al principio, generaba una montaña de grano que superaba con creces todas las cosechas presentes y futuras del reino entero. Es una historia fantástica para arrancar. ¿Verdad? Sí, porque ilustra a la perfección el engaño de la simplicidad. Y ese es precisamente el corazón de la inversión profunda que nos ocupa hoy. Vamos a basar todo nuestro análisis en fragmentos de una obra muy particular del autor independiente Thierry Minkowski. Un texto interesantísimo. Mucho. Es un libro publicado este mismo año, 2026, que se titula Pensar con el tablero de ajedrez, o en su original francés, Penser avec l'échiquier. Minkowski propone una tesis que a primera vista parece ambiciosa. Ya te digo. Sostiene que el ajedrez ha dejado de ser un simple juego de mesa para convertirse en una verdadera escuela filosófica, un manual de supervivencia para el mundo moderno. Vale, vamos a desgranar esto. Venga. Porque el objetivo de este análisis de hoy no es, ni mucho menos, aprender aperturas técnicas, ni memorizar cómo se mueve el caballo, ni buscar el truco mágico para ganar a los amigos en 3 movimientos. Para nada. La misión es extraer las pepitas de oro de este texto para descubrir cómo esas 64 casillas funcionan como un laboratorio hiperconcentrado de la mente humana. Es un entorno cerrado que nos enseña habilidades brutales sobre estrategia, toma de decisiones bajo una presión asfixiante y sorprendentemente, sobre empatía. Exacto. La idea es que cualquiera que nos escuche pueda absorber este conocimiento y aplicarlo mañana mismo en la oficina o en casa, sin sentir que le estamos soltando una enciclopedia, no. Y la propia historia de cómo nace el juego ya nos da las primeras pistas sobre su inmensa complejidad oculta. Fíjate que si repasamos esos orígenes históricos que detalla el libro, queda claro que el tablero siempre fue un espejo de la sociedad que lo jugaba. Ujú. Nació en la India, allá por el siglo VI, bajo el nombre de Chaturanga. Que es un detalle precioso, por cierto, porque chaturanga, en sánscrito, se traduce como las 4 divisiones del ejército. Eso es. Y no eran divisiones abstractas. Representaban literalmente a la infantería, que hoy serían los peones, Claro. la caballería, que son los caballos, los elefantes, que con el tiempo mutaron en los alfiles, y los carros de guerra, que hoy conocemos como las torres. O sea, era la guerra de la época puesta sobre una mesa de madera. Una simulación militar en toda regla. Pero el viaje cultural que emprende este juego es lo que le da su forma definitiva. Desde la India, viaja a Persia, adoptando el nombre de Shatranj. Ujú. Los persas no solo lo adoptan, sino que le dan una estructura mucho más rígida, convirtiéndolo en un ejercicio de agudeza mental, más que de azar. De hecho, nos dejaron una herencia lingüística universal. Sí, esto me dejó fascinado cuando lo leí. Es que es brutal. La expresión persa shahmat significa literalmente el rey está indefenso o el rey está vencido. De esa fonética persa deriva directamente nuestra expresión jaque mate. ¡Qué barbaridad! Sí, y luego, con la expansión islámica, llega a Europa, en la Edad Media, donde las piezas se adaptan a la corte europea. Claro, el contexto manda. Totalmente. Aparece la reina con un poder de movimiento devastador. El elefante se viste de obispo o alfil. Es una metamorfosis de siglos. Sí. Pero lo que Minkowski subraya con maestría es esa gran lección inicial que conecta la leyenda del arroz con la naturaleza misma del tablero. Hablamos de un cuadrado de 8 por 8, 64 casillas, Muy acotado todo. un reglamento tan básico que un niño de 6 años puede asimilarlo en una tarde. Y sin embargo, genera unas ramificaciones que marean. Igual que la exponencialidad de los granos de arroz, las posibilidades de una partida de ajedrez superan el número de átomos en el universo observable.
Lo fascinante aquí es cómo algo con límites tan estrictos se convierte en el reflejo perfecto de la complejidad del mundo exterior. Absolutamente. Minkowski argumenta que en la vida diaria vivimos rodeados de ruido. Ya ves, sobre todo hoy en día. Exacto. Las situaciones son caóticas, la información que tenemos en el trabajo o en las relaciones es siempre asimétrica e incompleta. Y las intenciones de los demás rara vez son transparentes. Nunca lo son. El tablero, por el contrario, desnuda el problema. Todo está a la vista. Las fuerzas, los peligros latentes, los equilibrios frágiles. Todo expuesto. Las reglas determinan cómo se mueve una pieza. Pero el choque de esas reglas genera un ecosistema donde una mínima decisión en la jugada 3 transforma radicalmente el universo de la jugada 40. Y entrando en el terreno de las decisiones, hay una parte del libro que resulta casi dolorosa de leer por lo identificable que es. Uy, sí, la del impulso. Minkowski habla de la disciplina de la observación frente al impulso de actuar. Pensemos en el entorno laboral. Llega un correo incendiario o surge una crisis de repente en el curro. Todos los días. La tentación absoluta es saltar a la primera solución que suena medio inteligente. Queremos apagar el fuego ya. Exacto. En el ajedrez, ves un hueco, ves una oportunidad de comerte una pieza, y la mano se va sola. Según el autor, este es el error fundacional de cualquier principiante. Disparar antes de entender el mapa completo. El problema es que nuestro cerebro asocia la inacción con la debilidad o la indecisión. Claro, parece que no haces nada. Queremos demostrar que hacemos cosas, que somos proactivos. Pero la primera regla inquebrantable que impone el ajedrez es observar antes de tocar. Ujú. Y observar no es pasar los ojos por encima de la madera. Minkowski introduce el concepto de las tensiones invisibles. Ese concepto me parece clave. Es que lo cambia todo. Cuando miras el tablero, no debes ver piezas aisladas, sino campos de fuerza. Un caballo plantado en el centro no es una figura estática. No. Es un radiador de energía que controla, bloquea y amenaza múltiples casillas simultáneamente. Aprender a morderse la lengua, frenar ese instinto primario de saltar a la acción y dedicar tiempo a descifrar la tensión subyacente de un problema es una gimnasia mental dificilísima. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, Porque existe este estereotipo de la cultura popular que pinta el ajedrez como una actividad de aislamiento absoluto. sí, totalmente. El genio rarito, Exacto. el genio torturado, encerrado en sí mismo, moviendo piezas sin mirar a nadie. Sin embargo, el texto rompe esta imagen y define la partida como un diálogo silencioso. Me encanta esa definición. Es una conversación brutal, pero donde no se pronuncia ni una sílaba. Es una perspectiva que cambia por completo el enfoque. Si lo piensas, cada movimiento que ejecutas no es una simple declaración de intenciones. No, Es una pregunta directa que le lanzas al que tienes enfrente. Cuando avanzas un peón, le estás diciendo, esta es mi idea. ¿Cómo vas a responder? tal cual. Por tanto, jugar solo mirando tus propios planes es el camino más rápido hacia el desastre. Exige anular el ego. Buf, anular el ego cuesta. Requiere preguntarse obsesivamente, ¿qué demonios está viendo la otra persona que a mí se me escapa? Que es la definición de manual de la empatía estratégica. Para identificar una amenaza real, tienes que salir de tu propia cabeza y sentarte mentalmente en la silla del otro. Literalmente. Y si sacamos esto del tablero, es aplicable a cualquier negociación. Imagina una negociación comercial tensa. Ujú. Si solo vas con tu lista de demandas, ciego a los incentivos o miedos de la otra empresa, te vas a perder la mitad de la información no verbal. Te van a hacer jaque mate por el lado ciego. Si no escuchas ese diálogo silencioso, estás jugando solo. Hay un matiz ahí, y creo que es importante. Dime. Porque una vez que haces ese esfuerzo de empatía y mapeas la situación, te topas con el siguiente muro. ¿Cuál? Tienes que elegir un camino. El libro aborda una metodología muy específica de los ajedrecistas llamada las jugadas candidatas. Es una técnica para evitar el autosecuestro mental. A ver si lo entiendo bien. La idea de las jugadas candidatas es básicamente forzarse a buscar, digamos, 3 o 4 opciones viables, antes de mover, para no enamorarse de la primera idea que nos pareció brillante, ¿no? Exactamente. Es como cuando vas a comprar una casa. Si visitas solo una y tiene una cocina preciosa, la compras por impulso, ignorando que el techo se cae a pedazos. Tienes que obligarte a ver 3 casas más para tener perspectiva. Esa es la mecánica, ¿sí? Ampliar el abanico para evitar la visión de túnel. Pero el autor introduce un baño de realidad. Ajá. Porque, claro, generar muchas opciones suena muy bien en la teoría, pero en la práctica nos lleva directamente a la parálisis por análisis. Nos bloqueamos. El cerebro se satura.
Minkowski recuerda que ni siquiera los grandes maestros, la élite mundial, pueden calcular todas las ramificaciones matemáticas de sus jugadas candidatas. Ya. Es biológicamente imposible. El juego te empuja al abismo de la incertidumbre. Te dice, nunca vas a tener toda la información, nunca vas a estar 100% seguro. Recopila lo que puedas y cuando el reloj apriete, da el paso asumiendo que es irreversible. Lo cual destroza por completo el mito de la genialidad espontánea, ¿eh? Totalmente. La gente ve a un gran maestro hacer un movimiento increíble en 5 segundos y piensa, claro, es una calculadora humana. Ha visto el futuro 20 movimientos por delante. Y no es así. Pero el libro desmitifica esto de una manera súper terrenal. No es magia. Es algo que el autor denomina el reconocimiento de motivos. Los famosos motivos o patrones es quizás una de las partes más reveladoras del texto. Esa supuesta genialidad espontánea, ese instante en el que una jugada se hace sola, no es clarividencia. No. Es lo que realmente llamamos intuición. Y Minkowski define la intuición como la cicatriz de 1000 errores pasados. Qué frase más buena. La cicatriz de 1000 errores. Es la memoria silenciosa de haber analizado, sufrido y fallado en estructuras similares durante años. Cuando el cerebro experto mira un problema, no calcula de cero. Ya. Reconoce un patrón familiar y sugiere una ruta casi en piloto automático. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha hoy? Pues que si queremos tener esa intuición brillante en nuestro sector profesional, no podemos sentarnos a esperar que nos caiga del cielo. Desde luego que no. La intuición se construye a base de picar piedra, de equivocarse, de hacer autopsias a nuestros propios fallos y de acumular experiencia. Es el resultado visible de un trabajo invisible masivo. Y ese trabajo invisible suele carecer de glamour. Ya te digo. Lo que nos lleva a otro punto donde el libro entra a matar la trampa de la espectacularidad. Minkowski critica duramente la expectativa que tenemos de que el éxito debe ser cinematográfico. Totalmente. Caemos en la trampa de Hollywood. Tú ves cualquier película y la partida siempre se decide porque el protagonista sacrifica a la reina, hace una combinación loquísima y todo el mundo aplaude. Como en la tele. La realidad, según los que saben de esto, es que a menudo el mejor movimiento es absurdamente aburrido. Es retroceder un alfil a una casilla más segura. Sí. O hacer un enroque. Ya sabes, esa maniobra especial de defensa donde el rey se esconde detrás de su barrera de peones y la torre sale al frente. Cosas que no levantan al público de sus asientos. Es lo que el autor bautiza como paciencia estratégica. Paciencia estratégica. Consiste en dejar que la posición madure. Tenemos la falsa creencia de que para cambiar el rumbo de un proyecto laboral o de una situación vital hace falta un gesto heroico. Un giro de timón radical. Exacto. Pero el ajedrez te enseña que las victorias más aplastantes se tejen a través de la acumulación silenciosa de mejoras marginales. Mejorar la influencia de un caballo en un 5%. Asegurar una pequeña diagonal. Pequeñas cosas. Si recuerdas la historia de los granos de arroz del principio, aquí opera el mismo principio de interés compuesto. Pequeñas mejoras invisibles acaban generando una ventaja posicional que, de pronto, es imparable. Aún así, es cierto que el libro no ignora la existencia del sacrificio. No, claro que no. Pero le da la vuelta por completo a lo que entendemos por sacrificar algo. No se trata de inmolarse por arrogancia o por quedar bien en la foto. Es una transacción financiera súper sofisticada que desafía cómo medimos el éxito a corto plazo. Minkowski plantea aquí la tensión eterna entre valor y actividad. A ver. Para un jugador novato, el éxito se mide por el peso del material. Si tengo todas mis torres y mis peones, voy ganando. Lógico. Es una contabilidad básica y tangible. Pero el sacrificio te obliga a entender que lo material no es la única medida de poder. A veces, regalar voluntariamente un peón o entregar una pieza poderosa compra algo intangible pero letal en ese momento exacto. ¿El qué? Compra actividad, compra la iniciativa del ataque o compra tiempo. Es una analogía bestial para el mundo de la empresa. Sí que lo es. Pienso en una startup que decide quemar dinero, sacrificando la rentabilidad inmediata. Es decir, el valor tangible. Eso es. Para ganar una cuota de mercado masiva en 6 meses. Es decir, la actividad y el tiempo. Claro. O a nivel personal, rechazar un trabajo que paga más dinero hoy, pero que te estanca, a favor de uno que paga menos, pero te da una red de contactos y aprendizaje brutales. Es la comprensión de que acumular piezas no sirve absolutamente de nada si están bloqueadas en una esquina del tablero y no te dejan avanzar.
Pero claro, para llegar a tener esa visión a largo plazo, el jugador tiene que sobrevivir a sus propios demonios. ¡Ay, los demonios! Y el libro reserva un espacio crucial para la agonía psicológica del juego. Hablamos de la fatiga extrema y de cómo gestionar una posición perdida. Porque seamos sinceros, el rival más despiadado no está sentado al otro lado de la mesa, está dentro de tu cabeza. Siempre. Minkowski es muy incisivo al describir la batalla interior. Después de horas de tensión, la fatiga mental empieza a nublar el juicio. Habla de las espirales de frustración. Buah, las peores. Cometes un error tonto, te enfadas contigo mismo, pierdes el foco y encadenas 3 errores más graves. O el caso contrario, el exceso de confianza. Vas ganando de paliza, te relajas, dejas de observar las tensiones invisibles que decíamos antes y arruinas una estrategia perfecta. Y cuando esa espiral te lleva al fondo, llegas a la posición perdida. Sí, El tablero es un desastre, tus defensas están rotas. Aquí es donde se forja la resiliencia pura. La lección fundamental de Minkowski es la prohibición de abandonar mentalmente antes de tiempo. es que es muy humano desconectar cuando creemos que el fracaso es inevitable. Demasiado humano. Pero la realidad empírica demuestra que mientras el reloj corra, hay recursos. El rival también está agotado. Cierto. También tiene miedo a equivocarse, y la presión de tener que rematar la partida a menudo provoca errores monumentales. Mantener el pulso frío y seguir buscando complicaciones cuando estás contra las cuerdas es una disciplina feroz. Y para esos instantes de oscuridad total, donde las matemáticas dicen que es imposible ganar, el autor introduce un concepto que me parece la mejor lección de vida del libro. ¿Así? ¿Cuál? Es el concepto del ahogado, o lo que en terminología francesa se llama pat. Ah, el pad. Maravilloso. Para quienes no estén familiarizados, es una situación rarísima en la que a un jugador le toca mover, resulta que no tiene ninguna jugada legal disponible en todo el tablero, pero su rey no está siendo atacado directamente. Es decir, no está en jaque. Vale. El reglamento dice que, al no poder mover, el resultado automático no es que pierda, es un empate técnico. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, Cuéntame. es una lección magistral de pragmatismo. Llevado a la vida real, imaginemos un escenario de crisis absoluta. Como un proyecto empresarial en el que llevas trabajando 2 años y de repente el inversor principal se retira. Exacto. La victoria gloriosa con la que soñabas salir a bolsa o forrarte ya es matemáticamente imposible. Exactamente. En ese momento, la terquedad de seguir buscando la victoria total solo te llevará a la quiebra. Te hundes. La sabiduría del PAT consiste en tener la agilidad mental para cambiar la definición de éxito en tiempo real. La meta ya no es ganar. Ya. La meta es forzar el empate, es reestructurar el proyecto para salvar los puestos de trabajo, frenar la hemorragia económica y estabilizar el caos. Es una forma de dignidad estratégica. Dignidad estratégica, qué bueno. Sobrevivir hoy para poder volver a jugar mañana con un tablero nuevo. Qué manera tan lúcida de enfocar la adversidad, ¿eh? Redefinir la victoria sobre la marcha. Si hacemos un poco de zoom out y miramos todo lo que hemos desgranado de Penser avec la chiquie, el impacto de estas ideas es innegable. Sí que lo es. Queda patente que sentarse frente a este juego milenario no va de calcular fórmulas. Va de educar nuestra mirada para ver más allá de lo obvio. Ujú. De abrazar esa paciencia estratégica donde las pequeñas mejoras superan al heroísmo barato. Va de silenciar el ego para entender al que tenemos enfrente en un diálogo sin palabras. Y sobre todo, va de tener el coraje para tomar decisiones en la neblina de la incertidumbre, sabiendo que la perfección es una ilusión. Es una síntesis perfecta del valor pedagógico que defiende Minkowski. Pero fíjate, construyendo sobre toda esta radiografía de la vulnerabilidad humana, hay una última reflexión que se desprende del contexto actual y que me parece vital dejar en el aire. A ver, Hemos hablado de que toda la belleza del ajedrez, su tensión dramática, nace de nuestras limitaciones. Nace del agotamiento, de la duda paralizante que nos asalta antes de mover, del miedo a hacer el ridículo y de ese intento desesperado de empatizar con la mente rival. totalmente. Todo eso es intrínsecamente humano. Entonces, surge una pregunta inevitable. Dime. ¿Qué ocurre hoy cuando presenciamos a sistemas de inteligencia artificial jugando al ajedrez a un nivel que roza lo divino? Madre mía, la IA. Al extirpar de la ecuación el miedo, el cansancio, la psicología y el error, estamos contemplando la pureza absoluta del juego. ¿O será que, al erradicar nuestras vulnerabilidades del tablero, lo hemos vaciado de la misma esencia que lo convertía en un espejo para aprender a vivir? Uf,
Esa es una de esas preguntas que te dejan mirando al infinito con el café en la mano. Ya ves, El contraste entre la frialdad impecable de un algoritmo y la belleza caótica, llena de errores y emociones que es la psicología humana. da que pensar. Mucho. Con esa imagen de un tablero perfecto, pero quizá desprovisto de alma, cerramos formalmente este análisis. Ha sido un lujo navegar por las profundidades de la obra de Minkowski y replantearnos cómo miramos los problemas, cómo decidimos bajo presión y cómo nos relacionamos con el ruido del mundo. A seguir entrenando esa disciplina de la observación y, sobre todo, a frenar el impulso antes del próximo movimiento. Hasta la próxima inmersión.